Las luchas generacionales son comunes en nuestras iglesias. Algunas personas piensan que todo tiempo pasado fue mejor y otras personas quieren desechar el pasado para moverse al futuro. ¿Cuál es la actitud correcta? Vayamos a Josué capítulo 4 para ver qué nos dice la palabra de Dios sobre las luchas generacionales. Aquí hoy en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Nuevos comienzos. La Biblia está llena de historias de nuevos comienzos. Desde el relato de la creación, que fue un gran comienzo, hasta la resurrección de Jesús, que fue un gran comienzo, hasta el momento donde Saulo de Tarso abandona las creencias que tenía antes y abraza la fe de Jesucristo. Continuamente encontramos historias nuevas en la Biblia, donde una persona empieza una vez más. Aún personas que fracasaron, como Pedro, cuando negó a Jesús, el Señor lo convoca y le da una nueva oportunidad. Y qué hermoso eso, ¿verdad? Ahora bien, a veces esos nuevos cambios tienen que ver con generaciones. Y a veces una nueva generación tiene que enfrentar cosas que la generación anterior nunca enfrentó. Y esto es importante porque cada generación tiene que comenzar de nuevo. Cuando nosotros los padres tenemos a nuestros niños pequeños, los protegemos y tratamos de darle todo. Pero llega un momento que ellos tienen que encontrar su propio camino. Y usted les puede hablar y les puede guiar, pero ellos tienen que encontrar el camino que Dios tiene para su vida. Cada generación tiene que apreciar lo que ha recibido, pero tiene que proyectarse ¿a dónde? Al futuro. Porque cada año trae desafíos particulares. Si usted se pone a pensar, aquellos de nosotros que ya pasamos de las 50,000 millas, podemos recordar un momento donde no había internet, donde no caminábamos con un teléfono celular. Cosas que ahora para nosotros son tan sencillas, ¿verdad? Donde usted hablaba con alguien, pero no lo veía cuando hablaba por teléfono. Miren, yo me fui de misionero cuando yo era joven. Yo fui joven una vez, hace muchos años, fui joven. Y por allá, por la mitad de la década de los 80, yo me fui a vivir a Costa Rica. Y cuando yo quería llamar a Puerto Rico, era toda una producción. Usted tenía que marcar el 0, llamar a una operadora, le contestaba una chica muy amable, usted le decía el número que usted quería llamar, le dice, le preparo su llamada en 15, 20 minutos o media hora, lo contacto. Y miren, aquellas llamadas eran carísimas. Y uno tenía que estar con el reloj al lado porque si se pasaba de 5 minutos, usted estaba gastando una cantidad enorme de dinero. Pues hace 2 semanas yo estaba en Colombia y cuando quería hablar con alguien en Estados Unidos, hablaba por WhatsApp. Y lo veía. Que mucho ha cambiado el mundo. Y cada uno de esos cambios trae nuevos desafíos. Uno de esos grandes cambios generacionales, usted lo ve en el libro de Josué. Es un cambio generacional lo que vemos en el libro de Josué. Porque Moisés había sido el líder del pueblo por muchos años. Y les sacó de Egipto. Fue el instrumento que Dios utilizó para comenzar ese proyecto de liberación. Y todos recordamos esas hermosas historias de cómo Moisés se enfrenta a Faraón y cómo el Señor libera al pueblo, y aun cuando los egipcios se arrepienten y mandan a sus ejércitos, Dios abre el mar para que el pueblo pase y los egipcios se ahogaron. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que el pueblo fue incrédulo. Porque usted puede sacar a una persona de la esclavitud, pero es difícil sacar la esclavitud de la persona.
Usted puede sacar a una persona del encierro, pero es difícil sacar el encierro de esa persona. La gente que había nacido esclava tenía mente de esclavo. Y usted lee en el libro de Éxodo cómo cada vez que había un problemita empezaban a añorar lo que nunca habían tenido. Y decían, ay, pero ¿por qué nos sacaste para acá? Nos sacaste a matarnos. Nosotros que estábamos también allá en Egipto y teníamos olla de carne y comíamos de todo. Mire, eso es mentira. Ollas de carne, quizá un día de fiesta patria, quizá cuando se inauguraba un nuevo faraón, pero ellos nunca tenían eso todos los días. Eso no es cierto. Lo que pasa es que la persona que tiene mente de esclavo, la persona que ha sido oprimida, no recuerda las cosas bien. Déjeme darle un ejemplo bien claro. Cuando yo trabajaba en Puerto Rico, la iglesia que yo pastoreaba visitaba un hogar de refugio para mujeres que estaban escondidas porque sus esposos las habían tratado de asesinar. Y lo digo así porque cuando uno habla de violencia doméstica, la gente piensa que es que el hombre le hablaba feo o la empujaba. No, le estoy hablando de gente que trató de matar a su pareja. Y está esta muchacha que tuvo una discusión con el marido. El marido estaba arreglando una motocicleta de esas pequeñitas. Y ella se le paró al frente y él lo que hizo fue que prendió la motocicleta y le pasó la motocicleta por encima. Y después que la chica estaba en el piso, él abrió el baúl del auto y agarró a la chica y la tiró en el baúl del auto. Y fue hasta un paraje muy solitario cerca de un lago que hay en Puerto Rico y abrió la cajuela para matarla y tirarla al lago. Pero ahí el hombre le dio temor, cerró la cajuela, volvió a la casa, dejó ir a la esposa y se fue. Y ella ahí aprovechó para salir. Ella llevaba 10 días fuera de la casa. Y cuando nosotros visitamos el hogar de refugio, ella nos dice, mire pastor, él no es tan malo. Una vez me llevó flores. Ahí estaba, como los hijos de Israel, recordando lo que pasó una vez, como si hubiese pasado todos los días. Y olvidando la opresión donde estaban. Miren si la mente de esclavo era poderosa, que cuando el pueblo llega a las orillas de la tierra prometida y envían 12 espías, uno de cada tribu, y ellos vuelven y dicen que la tierra era fantástica, entonces Moisés dice, bueno, vamos hacia adelante. Y ellos dijeron, no podemos. ¿Cómo que no pueden? No podemos. ¿Cómo que no pueden? Es que son muy grandes. Esa gente no los podemos vencer. Ellos han visto la mano de Dios dándoles maná, dándole codornices, dándole una nube que los cubre de día, dándole una columna de fuego que los cubre de noche, abriendo el mar. Y a la hora de la verdad dice, tenemos miedo y no podemos entrar. Y hay algo que nosotros tenemos que saber de Dios. Dios es amor, pero con Dios no se juega. Y llegó el momento que Dios se hartó, se cansó de estar tratando de liberar a gente que en su mente estaban esclavizadas. Y les dice, en Números 14, del 22 en adelante, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces,
y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Palabras duras. Dios dice, los que salieron con mente de esclavos mueren en el desierto como esclavos. No pueden entrar a conquistar la tierra. Porque viven con una mente esclavizada. Porque no saben lo que es la libertad. Y porque cuando Dios le dice que va a ir con ellos a la libertad, se acobardan. Solamente 2 excepciones hizo Dios. A Caleb y a Josué, que fueron los únicos 2 espías que dijeron, vamos para adelante. Vamos adelante, que Dios está con nosotros. Esos 2 sí pudieron entrar. Pero el mismo Moisés, Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra. Cuando pasan 38 años de dar vueltas por el desierto, ya prácticamente no quedaba ninguno de los hombres adultos que había salido de Egipto. El pueblo estaba compuesto de gente nacida en el desierto, que tenían hambre de libertad, hambre de tener su propia casa, hambre de tener su propia tarea para poder sembrar. Esa gente sí tenían deseos de entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y esto es bien importante, porque Dios nos ofrece muchas cosas lindas. Dios nos da promesas. La pregunta es si usted quiere esa promesa. Hay gente que no la quiere. Dios nos promete vida y vida eterna. Hay gente que no la quiere. Una vez yo llegué a la oficina de un pastor amigo y lo encontré llorando. Y le pregunté qué había pasado y me dice, es que acabo de venir del hospital. Murió el esposo de una hermana. La hermana fiel, una pilar de la iglesia, y el esposo nunca aceptó al Señor como Señor y Salvador. Nunca confesó a Jesucristo como Señor y Salvador. Venía a la iglesia, a veces cooperaba, si había que hacer algo, él venía y lo hacía, pero nunca confesó a Jesús como Señor y Salvador. Y en el lecho de enfermo, minutos antes de morir, el pastor le presentó el plan de salvación y lo invitó y el hombre le dijo, no. Hay gente que no quiere la libertad que Dios da. Hay gente que no quiere la libertad que Dios da. Hay gente que no quiere la salvación que Dios le ofrece. Pero hay una nueva generación que está dispuesta. Hay una nueva generación que está dispuesta. Hay una nueva generación que llegó a nacer en ese desierto y que está hambrienta de libertad. Y tienen un líder que se llama Josué. Y recuerde, Josué en este momento tiene como 60 años. Nosotros siempre pensamos en Josué como joven. Pero Josué tiene como 60 años. Porque él era adulto cuando salió de Egipto. Y pasó 40 años en el desierto. Y él es el líder de la nueva etapa del proyecto de liberación. Y Dios le dice que camine hacia la tierra. Que no conquiste Moab, que no conquiste Edom, sino que llegue hasta las riberas del río Jordán. Todo está listo. Están todas las huestes de Israel listas para entrar, listas para cruzar el río Jordán. Llega el gran día. Y Josué organiza al pueblo, cada uno por su tribu, y manda adelante sacerdotes con el arca, que era un tipo de cofre que no se podía tocar. El que lo tocaba moría. Sencillamente se pasaban unas varas de lado a lado y era cargado
por sacerdotes y levitas. Y cuando ellos entran al río Jordán y sus pies tocan el agua, ocurre un milagro que evoca un milagro anterior. Las aguas del Jordán se detuvieron y el lecho del río quedó seco. Y el pueblo pasó en seco, entrando a la tierra prometida. ¿Qué milagro nos recuerda eso? El cruce del Mar Rojo. El pueblo que salió de Egipto pasando un mar en seco, entra a la tierra prometida pasando un río en seco. De esta manera, Dios deja claro que lo que está ocurriendo ahora es continuación de lo que Él había empezado. Pero es distinto. Porque el Mar Rojo es un cuerpo de agua mucho más grande. Y el río Jordán, aún en su etapa más grande, hace muchos años, cuando no lo estaban usando para irrigar, siempre ha sido un río pequeño. Si usted va ahora, está más pequeño que nunca, porque el mar de Galilea lo usan para sacar agua, para que la gente la use en sus casas. Y el río Jordán, a veces usted pasa y tiene quizás 3 o 4 metros de lado a lado. En este tiempo, quizá lo más que llegaba era a 15 o 20 metros de lado a lado. Pero Dios repite el milagro. Dice la palabra del Señor. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, que con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Un hermoso milagro. Una nueva generación ve que Dios está con ellos de manera poderosa, como estuvo con las generaciones anteriores. Pero entonces Dios le ordena a Josué que haga algo bien especial, que construya un monumento para recordar lo que Dios había hecho. Interesante eso, ¿verdad? Que Dios mande a hacer un monumento. Empezando en el capítulo 4, versículo 1, dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres. Recuerde que hay 12 tribus, uno de cada tribu, y mandarles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. El monumento iba a ser un montón de 12 piedras, una columna de 12 piedras. Entonces Josué llamó a los hombres, a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo a Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. O sea que no eran piedras pequeñitas, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. ¿Y para qué? ¿Para qué hacer un monumento? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis:
que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Por qué Dios manda hacer un monumento? Porque Dios, en toda su sabiduría, sabe que hay dos actitudes que el pueblo de Dios tiene que evitar. Hay gente que se quiere quedar en el pasado y no se quiere mover al futuro. Y cuando vienen los cambios, no se adaptan. Lo que hacen es que dicen que todos los cambios son del diablo. Y hay personas que se quieren quedar varadas en el pasado y rechazan todo lo nuevo. Y usted dice, vamos a cantar música contemporánea. No, eso no son, hay que cantar los himnos viejos. Del himnario azul o del himnario rojo, porque si no son de ahí, no son de Dios. Pastor, tenemos mucha gente bilingüe, hay que predicar bilingüe. No, hay que predicar en español nada más. El español es para la iglesia, el inglés es para la escuela. Pastor, vamos a cambiar la hora del culto. No se puede. Y entonces esas son las iglesias donde cada vez que alguien de una nueva generación hace una pregunta, tiene 3 respuestas. No hay, no se puede y nunca se ha hecho así. Mire, podemos tener una fonda, no hay. Pero mire, es que necesitamos no se puede. Pero es que queremos, es que nunca se ha hecho así. Pero hay otra actitud que también tenemos que evitar. Y es la gente que piensa que todo lo que vino anterior de ellos no sirve. Y que el pasado hay que echarlo a la basura. Entonces usted lo escucha. Esos son himnos viejos. Ese estilo de adoración, viejo. Esa hora de tener el culto, ese es el horario viejo. Y todo lo viejo es malo. Y ellos se están moviendo a lo nuevo. Entonces, quieren abandonar la revista Escuela Bíblica. Quieren dejar de dar escuela bíblica. Quieren cambiar el orden del culto. Y hay iglesias donde hay coro. Y el coro canta música tradicional. Y usted ve una guerra entre el coro y el grupo de adoración. Porque el coro está cantando los himnos viejos. Y el grupo de adoración los himnos nuevos. Mis hermanos, mis hermanas, ¿por qué Dios manda a hacer un monumento? Porque la iglesia, el pueblo de Dios, se tiene que mover adelante, pero no puede olvidar su pasado. ¿Me escucharon bien? Nos tenemos que mover adelante, no nos podemos quedar en el pasado, pero no podemos olvidar el pasado. No podemos echar el pasado a la basura. Dios, en toda su sabiduría, sabe la importancia del honor. Y yo sé que nosotros estamos perdiendo eso. En la cultura anglo eso no es importante. En nuestras culturas latinoamericanas el honor era importantísimo. En la cultura anglo eso no es tan importante. Y nuestros chicos están expuestos a esa cultura y han perdido de vista la importancia que tiene el honor. Y es importante honrar a los que nos precedieron. ¿Por qué 12 piedras? Para que cuando alguien pregunte, alguno de los chicos, papá, mamá, ¿qué significan estas piedras? Significa que Dios llamó a Moisés. Significa que Moisés enfrentó al faraón. Significa que hubo 10 plagas. Y en la más grave fue que el faraón cedió. Significa que el pueblo salió de Egipto. Significa que el Señor abrió el mar y salvó al pueblo de las manos del ejército de Egipto. Significa que el Señor endulzó las aguas de Mara. Significa que el Señor abrió
agua de la roca, que dio maná, que Dios estuvo con nosotros. Pero también significa que el pueblo no creyó y fue castigado y pasó 40 años vagando por el desierto. Y significa que una nueva generación está entrando a la tierra prometida. Note algo. Aunque la labor de Josué está en continuación con la de Moisés, hicieron dos cosas completamente distintas. Josué no hizo lo mismo que hizo Moisés. Y era su protegido. Y fue el que continuó su legado. Pero el ministerio de Josué, el liderazgo de Josué, fue totalmente distinto al de Moisés. Josué no enfrentó al faraón. Josué no anunció plagas. Josué no dirigió al pueblo por el desierto. La labor de Josué era entrar a la tierra prometida y capturarla y conquistarla. Y aunque no hizo lo mismo, estaba en continuación. Porque tanto Moisés como Josué estaban inspirados por el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, donde le dijo, Éxodo 19, 5, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que comprender que Dios nos está llamando a caminar al futuro, inspirado por los valores que motivaron nuestro pasado. Que Dios nos llama a caminar al futuro, a hacer cosas nuevas, en continuación con las que hicimos en el pasado. Que es imposible movernos al futuro sin recordar y honrar nuestro pasado. Josué comprendió esto. Al final del capítulo 4, versículo 21, lo dice una vez más: y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros para que pasemos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Note algo de ahí. Esta fue la generación que pasó el Jordán. Ellos no pasaron el mar Rojo, pero cuando recuerdan, dice, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros. Es la idea de que somos un solo pueblo. Y aunque yo no estaba ahí, esa es mi herencia. Y aunque yo no estaba ahí físicamente, estaba en potencia. Por lo tanto, los logros de mis antepasados son mis logros. Y si yo puedo continuar adelante, es porque hubo alguien antes que yo que abrió el camino. Hermanos, hermanas, el cambio es inevitable. El cambio es inevitable. Y esta iglesia va a cambiar, como todas las iglesias tienen que cambiar. Y ustedes han incorporado cambios. Hace 5 años nadie se imaginaba que se iba a estar pasando cultos por Facebook Live. Ahora ustedes lo hacen regularmente. Hace 30 años nadie pensaba que íbamos a dejar de usar el himnario. Y ahora cantamos música contemporánea. Pero ¿qué pasa? No podemos movernos al futuro echando el pasado a la basura. Esta iglesia tiene 12 piedras que nos recuerdan de dónde venimos y para dónde vamos.
Esta iglesia tiene 2 piedras principales en la familia pastoral. Ese pasado no se puede echar a la basura. Pero tampoco nos podemos aferrar al pasado y negarnos a movernos al futuro. 12 piedras. ¿Cuáles son las 12 piedras de su vida espiritual? Me recuerdan de dónde vengo, pero me impulsan al futuro. Y yo quiero que usted, en esta coyuntura, cierre sus ojos un minutito y piense en personas, en instituciones, en iglesias que han sido parte de sus 12 piedras. El pastor que le recibió cuando usted hizo profesión de fe. La persona que le bautizó. Su primer maestro de escuela bíblica dominical. Esa persona que ora por usted continuamente. Mis hermanos, hay que recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Por lo tanto, no hay razón alguna para tener luchas generacionales en la iglesia. ¿Me escucharon bien? No hay razón alguna para que una generación luche con la otra. Ninguna. ¿Por qué? Porque si hay una nueva generación, es porque hubo una generación anterior. Porque si usted conoció al Señor, es porque alguien le habló de Cristo. Y a esa persona, alguien le habló de Cristo. Y a esa otra persona, alguien le habló de Cristo. Porque nosotros estamos interconectados. Y el futuro de la iglesia está conectado a su pasado. Sabiendo eso, ¿qué significan estas piedras? Significa que Dios sigue activo en el mundo. Que el Dios que creó el mundo y que estuvo con nosotros, sigue con nosotros. Que el Dios que llamó a Moisés y a Josué sigue llamando. Que el Dios que transformó vidas e hizo milagros, sigue transformando vidas y haciendo milagros. Que el Dios que juzgó con justicia a Faraón, sigue juzgando con justicia hoy. ¿Qué significan estas piedras? Que somos una sola iglesia. Una sola iglesia. Si antes hablábamos solo español y ahora somos bilingües, somos una sola iglesia. Si antes cantábamos himnos tradicionales y ahora queremos cantar himnos contemporáneos, seguimos siendo una sola iglesia. Si antes nadie traía teléfonos a la iglesia porque no los habían y ahora proyectamos y tenemos hasta videos en la iglesia, somos una sola iglesia. Si alguien adora físicamente aquí y otro adora por internet, somos una sola iglesia. Porque Dios solamente tiene un pueblo. Y el pueblo de Dios va de generación en generación. Y el Dios que estuvo con nosotros en el pasado es el Dios que nos dice ahora, esfuérzate, sé valiente y proyéctate al futuro en el nombre de Jesucristo. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast.
visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.